Gloria a Jesús, gloria a Jesús esta noche. Esta noche nos comunicamos en esta preciosa red social. Gloria sea Jesús. Le saluda en el nombre de Jesús su hermana, la sierva del Señor, la pastora Fabiola, del Ministerio de Arrepentimiento y Santidad bajo el profeta del Señor, Dr. David O'Ward. Amado pueblo del Señor, vengo en esta noche a traerte una palabra. Celebramos las poderosas bendiciones, las poderosas sanidades que se han realizado por el Señor en este glorioso ministerio de arrepentimiento y santidad. Estamos tan felices porque los ciegos ven, los paralíticos se levantan, los lisiados se levantan, el SIDA es sanado, la lepra es sanada. Celebramos. Amado hermano, amado amigo, amado pueblo que me escuchas, preciosos del Señor, en esta hora hay un avivamiento masivo de la gloria postrera. No te lo vayas a perder. Los milagros de la Biblia son reales. Están sucediendo en nuestros días. Sigue de cerca el ministerio de arrepentimiento y santidad en esta página. Dale me gusta y síguenos de cerca porque estamos siendo visitados. Que usted también se goce con nosotros de lo que Dios está haciendo. Vengo a traerte una enseñanza donde venimos a analizar un tema importante que nos habló el Señor a través del siervo del Señor, el profeta del Señor, Dr. David O'Ward. Un tema que se llama el temor de Dios. Hoy en día vemos una iglesia, ¿verdad?, que no tiene temor de Dios. Vivimos en tiempos peligrosos, donde mis amados hermanos, mis amados amigos, amado pueblo, tú puedes verlo incluso en tus vecindarios, en las noticias, como la maldad, ¿verdad?, de que profetiza la Biblia se ha desatado en la tierra. Y es que no hay temor de Dios. Es lo que está pasando con nosotros. Sin más ni menos, en Carolina del Norte, ¿cuántas balaceras ha habido de niños que se levantan en las escuelas y de repente se ponen a asesinar gente? Y esos niños, ¿verdad?, vienen de hogares disfuncionales, vienen de hogares donde los padres, ¿verdad?, no los han entregado al Señor. Son niños que no han sido entregados al Señor, lastimosamente. No aprendieron el temor de Dios. Y ya desde chiquitos, ¿verdad?, desde pequeños, los vemos ser atormentados por demonios, porque eso viene de espíritus inmundos. El tiempo se ha acabado. La gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. El juicio del Señor está a las puertas. Así que tenemos nosotros que prepararnos. Tenemos una vestidura que preparar. El temor de Dios es muy importante, pero este es el temor de Dios. Se ha perdido en esta generación. Este es el momento, ¿verdad?, donde no hay temor de Dios y no se predica el evangelio eterno que infunde el temor de Dios. Entonces, amado pueblo, es por eso que se sufre en las comunidades, porque hay una iglesia caída, hay una iglesia en este momento que se encuentra ocupada predicando el dinero, que se encuentran ocupados, ¿verdad?, en las cosas de la vida, que tienen tiempo para el trabajo, pero no tiempo para Dios, que tienen tiempo para los hijos, pero no tiempo para Dios, tienen tiempo para todo. Esta generación es una generación como la generación de Noé,
y aparte son insensibles. Son seres humanos que nacimos en esta generación con una insensibilidad. Óigame, una generación sin temor de Dios. Vamos a leer el libro de Apocalipsis 14, verso 6. Aquí se lo voy a leer, amados. Y le voy a buscar también otra escritura que vamos a leer enseguida. Pero vamos a empezar con esta que te acabo de mencionar, pueblo amado. De Apocalipsis 14, verso 6. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios. Nota, mira, ¿cuál es el evangelio eterno? Dice que este ángel tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Ahora mi pregunta para ti es, ¿cuál es el evangelio eterno? Porque a esta hora todo el que se diga cristiano lo tiene que estar predicando y lo tiene que tener con atesorado en sus corazones. Tenemos que tenerlo. Tenemos que saber cuál es el evangelio eterno. No puede ser que llevemos 20 años en la iglesia, 30 años en la iglesia, sentados ahí y todavía no sabemos qué es el evangelio eterno. La ignorancia reina en esta hora. Que no te engañen, amado pueblo, porque muchos que se dicen cristianos, muchos pastores falsos, muchos pastores caídos y muchos pastores dormidos andan por ahí. Y tu eternidad peligra. Esta es la hora de que sepa usted la verdad. ¿Será usted una de esas personas que ha estado sentado en la iglesia por 20 años y todavía no sabe cuál es el evangelio eterno que predicó Jesucristo, que predicaron los apóstoles, que predicaron todos los profetas del Señor, los antiguos profetas? Mira, aquí te lo revela la Biblia. Allí está, en Apocalipsis 14, 6. Ahí te sigue diciendo la Biblia. Vamos a continuar. Nos quedamos donde dice, vamos a empezar otra vez. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios. Mira, ese es el evangelio eterno. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el evangelio que estás recibiendo cada servicio dominical. Ese es el mensaje que estás recibiendo cuando estás en el estudio bíblico. Cuando el evangelio eterno se dispensa correctamente, debe de inspirar el temor a Dios. Es lo que nos dice aquí la palabra. Debe de inspirar el temor a Dios. Debe de tener también el componente, ¿verdad?, de darle gloria. El componente también de hablarle del juicio venidero a la gente. Es necesario que la gente sepa que hay un infierno. Para usted y para mí es importante, porque en esta hora hay muchas almas en el infierno, mire, y están cayendo a cada segundo. Y ya no pueden hacer nada. Tengan misericordia de las almas, pastores. ¿Por qué eso la pasa predicando dinero en la iglesia? El evangelio que están predicando es el evangelio del diezmo y la ofrenda, que le llena las carteras a usted. ¿Y de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Te están predicando, iglesia, que viene en juicio. Mira, ese es el evangelio eterno. Te dice, temed a Dios. Quiere decir que tenemos que respetarlo, darle reverencia al Señor, honrarlo. Por eso hoy en día tenemos tantos asesinos, hasta los niños ya se volvieron asesinos.
En Estados Unidos los niños de repente se levantan y empiezan a balacear a sus compañeros. Esta generación es una generación endemoniada. Pero ¿sabe qué? Es culpa de nosotros los pastores, porque es la responsabilidad de los pastores predicarles el temor de Dios a las familias, para que las familias no engendren niños de ese tipo, pobres criaturas tan pequeñitos, de 12 años, 13 años y camino al infierno. Son asesinos. Matan con esa facilidad y esa frialdad. Mira, amado hermano, hermana, que me escuches, escapa por tu vida, por tu eternidad, tu vida eterna. ¿Qué va la vida de este mundo? Esta vida no vale nada, pero escapa por tu eternidad, que no te engañen. Es muy importante porque el diablo en esta hora está buscando a quien devorar, sabiendo que le queda muy poco tiempo. Y está queriendo aterrizar a todas las almas en la tribulación para que de allí más fácil les sea llevarlas al infierno. El evangelio eterno dice que ese ángel lo predicó. Ese es el mismo evangelio que nuestro Señor Jesucristo predicó, que Juan el Bautista predicó, que los apóstoles predicaron. Pero ese es el evangelio que tú escuchas en tu iglesia cada domingo. Iglesia, te pregunto, te quiero hacer reflexionar esta noche, porque tu eternidad está en peligro si tú no estás recibiendo eso en tu iglesia. ¿Acaso estás predicando, estás recibiendo el mensaje del temor, de darle gloria a Dios? Y ya te hablaron de que viene un juicio. Viene el juicio de la tribulación. ¿Ya te habló tu pastor? ¿Cuántas veces te ha predicado del infierno? Porque muchas almas ahorita ya están ahí. Y ellos desearían un segundo para venir aquí. Y ya no lo tienen. Pero tú y yo sí lo tenemos. Para arrepentirnos y volvernos de nuestros malos caminos. Hay que respetar al Señor. Hay que respetar al Señor. Hay que honrarlo. Mira hoy en día cómo se paran las mujeres enfrente del púlpito. ¿Tú crees que eso sea respeto a Dios? ¿Cómo tú te paras? Hay que observarnos nosotros primero, porque también somos buenos para apuntar. ¿Y yo cómo estoy? ¿Cómo me presento yo en la iglesia? ¿Acaso yo voy a la iglesia verdaderamente honrándolo y respetándolo? Ustedes pueden ver ahora, amado pueblo, qué es lo que sucede con estas modas del mismo diablo, donde las mujeres, mire, cómo es que se presentan frente a la casa del Señor. Muchas mujeres, muchas hermanas, con la minifalda, mostrando todos los senos. ¿Será eso temor a Dios? Pregunto yo. Con sus pantalones apretados, donde no deja nada en la imaginación. ¿Será eso temor a Dios? No. Esta generación estamos mal y tenemos que arrepentirnos porque ya se acabó el tiempo. El Cristo de la gloria pronto recoge su iglesia y si no estamos preparados, nos vamos a quedar. Nuestra eternidad corre peligro. Las iglesias hoy en día predican dinero, 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 diezmo y ofrenda, diezmo y ofrenda. Y le dan un evangelio dulce a usted, un evangelio que lo lleve bien contento al infierno. No les hablan la verdad. No les dicen que fornicación es pecado. ¿Por qué vives con una mujer con la que no te has casado? 30 años, 20 años juntos y no se han casado. Tienen hasta hijos y no se han casado. Y van a la iglesia. Y no se los dice el pastor, porque los pastores no reprenden el pecado en esta hora. No quieren predicar la Biblia completa, porque la Biblia reprende el pecado. Pero escogen los mensajes que les acomodan. Citan mucho Malaquías, ahí donde habla del diezmo y la ofrenda. Es el único libro que se saben. Pero no hablan de estos libros, de estos pasajes donde el Señor dice claramente cuál es el evangelio eterno. Eso no les gusta predicar,
para que no se les vayan las personas y se les vaya el dinero. Y entonces ya temen perder la gente. Entonces, callados. El Señor viene en esta hora a confrontarnos, porque nosotros hemos perdido la honra con el Señor. Hemos perdido el temor a Dios. Esencialmente, cuando el Señor dice darle gloria, es que tú y yo debemos darle nuestra vida a Jesús, amados. Nuestra vida debe darle gloria y honra a Jesús. Entonces, ¿usted cree que un vestido escotado donde usted todo se le ve su privacidad, sea eso darle gloria a Dios? ¿Qué clase de Cristo tenemos nosotros en nuestras iglesias? ¿Un Cristo del tamaño de Santo Claus o que se cree que el Señor es un viejito bonachón nada más que me la va a pasar? No, mis hermanos. Y sabe que en esta página se predica la verdad. No nos da temor perder gente. Nosotros aquí venimos a ganar gente para el cielo. Venimos a decirle la verdad, a desengañarlo. ¿Por qué? Porque ya se acabó el tiempo y el Señor ha amado su alma. Si usted está viendo este mensaje, el Señor le ha amado su alma. Lo quiere rescatar para que salga de esa iglesia donde usted solamente ha alimentado el bolsillo del pastor toda su vida, pero ahora el mensaje del arrepentimiento le es predicado para que usted verdaderamente se prepare para ir al cielo. Todo el mundo en la obra pro templo entretenido, los pastores construyen iglesia cada día, pero poder no se ve por ningún lado. En cada esquina hay una iglesia aquí en los Estados Unidos. Tenemos iglesias para aventar para arriba, pero sin poder. Los lisiados siguen lisiados. La gente sufre porque ellos van. La gente cuando vienen a la iglesia, cuando venimos a la iglesia, ¿verdad? Que no venimos a oír una música bonita o no venimos nosotros a pasar el tiempo. No venimos nosotros a que nos entretengan. No venimos nosotros a que nos den show. Nosotros venimos a ser transformados por el poder de la sangre de Jesucristo de Nazaret, porque hemos entendido que algo no está bien con nosotros. Hemos entendido que necesitamos ese poder, necesitamos al Señor, es a eso que venimos. Pero el problema es que lo que se encuentra en la iglesia de hoy en día es otra cosa. Las iglesias se han convertido en espectáculos, centros de espectáculos. Ahorita, mire, ya no hay temor en lo absoluto. Las iglesias, usted se encuentra que se han mezclado con el mundo. Están tocando alabanza del mundo en la iglesia. Se han traído el reggaetón, se han traído toda esa basura del diablo. Se han traído los corridos. Hágame el favor. Mire, soy mexicana, por eso le digo. ¿Saben? Los que son de México saben de qué les hablo. La música de los narcotraficantes en la iglesia. ¡Ay, Dios mío! La música de la bachata en la iglesia. Nada más le cambian la letra y le ponen Jesús. Vivimos tiempos peligrosos, iglesia. Si tú no cuidas tu salvación, el diablo te la va a quitar. La eternidad se valora porque el Señor sufrió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Él sufrió, Él padeció. Él es hijo de Dios. La eternidad se valora. Es lo único valioso que tenemos en la tierra. Es lo único. Te quitaron la salvación, más te valdría no haber nacido. ¿Y sabe qué? Digan, mire, aquí vamos a hablar cosas que no lo vas a escuchar en tu iglesia. La mayoría de los hombres no se van a ir al cielo, sino al infierno. Ese es el gran problema. Desafortunadamente el pecado eso provocó. Y usted lo puede ver allí mismo en la palabra. ¿Qué sucedió con los ángeles cuando cayeron? La mayoría cayeron. Mire,
La pecaminosidad del pecado es horrible. Con los hombres va a ser lo mismo, la misma historia. Hay que temerle a Dios, porque Dios, Jesús, es el mismo que pagó por nuestros pecados, es el mismo que viene a salvar nuestras almas. Murió en la cruz, padeció, todas esas cosas son verdad. Pero también Jesús es un Dios que manda almas al infierno. Claro que sí, la Biblia lo dice claramente. El Señor es juez también. Él, de la misma manera que manda almas al cielo, la recibe allí, manda almas al infierno. A todos los rebeldes que tienen una característica. La rebelión, le voy a decir quién es el padre de la rebelión. El Señor lo reprenda, es el diablo. Y todos los que son hijos de él, pues son como él. Y todos los que son de Cristo, pues son como Cristo. Pero lo que vemos hoy en día, que la manifestación del pecado, de la caída, donde el enemigo del Señor sembró cizaña, es lo que se manifiesta en los seres humanos y optan por escoger. Qué desgracia, ¿verdad? Optan por escoger ese camino. Entonces, nosotros tenemos que ahorita trabajar mucho y esforzarnos para entrar por la puerta estrecha. Es algo que nos comanda la palabra. Entonces, el Señor nos está diciendo que en esta hora nosotros tenemos que alejarnos del pecado. Nosotros tenemos que ser santos, justos y tener una vida separada. Santidad significa separación. El temor a Dios me va a dar esas cosas. El darle honra a Dios y gloria a Dios con mi vida. Y el que yo sepa que hay un juicio y que también yo tengo que ir a advertir a las personas porque viene un juicio horrendo, ¿no? Que es la tribulación y gran tribulación. Hay que saberlo. Porque el ser humano en esta hora está sentado en iglesias donde solamente le dan caramelos y le hablan de las bendiciones y le dicen Dios es bueno todo el tiempo, Dios es bueno. Pero no le dicen que el Señor viene a juzgar las naciones y que ya comenzó de hecho. Entonces, el Señor, a la hora que vuelve, que viene el juicio, a la hora que se encuentra ya, por ejemplo, termina la gracia y a la hora que entre la tribulación, el Señor va a entrar en el gran día del Dios Todopoderoso, el día del juicio, un día donde Dios debe juzgar el pecado. Porque Dios siempre juzga el pecado. Él, cuando nosotros nos arrepentimos, nos da una oportunidad, recibimos a Jesús y comienza un proceso en nuestras vidas. Pero si persistimos en pecar, ya no hay sacrificio que nos salve. Ahí es donde entra aquello, donde ya el Señor ahí juzga al pecador, que también eso lo habla la palabra, ¿verdad? Entonces, esta oportunidad es una. Mientras nosotros no entramos al cielo, nosotros nos encontramos en el proceso de la oportunidad. A mí se me dio la oportunidad, se me da la oportunidad. Y yo escojo, finalmente, porque el Señor respeta la voluntad finalmente de que, más bien sería el libre albedrío, de que el ser humano escoja lo que quiera escoger. Por el Señor desea convencerte que lo escojas a ti. Por eso viene y te enamora. Te enamora con estos preciosos milagros que estamos viendo. Qué hermoso, ¿no? O sea, ay, hasta se enchina la piel. De que dices, mira, se levantó un lisiado, Dios mío. Ves a los niños levantarse así. ¡Alelelelele! Celebramos la preciosa sangre de Cristo. Te enamora cuando levanta a los paralíticos, cuando ves que sana la lepra. Quedas así. Te está enamorando el Señor. Qué bonita es la gracia, ¿no?
Qué bonita es la gracia, qué bonita es la misericordia de Dios. Oh, el Señor es misericordioso. Sí, 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 sí. No podemos entender esa misteriosa misericordia de Dios para con nosotros. Viene y te enamora y te abre los cielos así. Hija, mira, para allá vamos, escógeme a mí, ¿no? Te abre los cielos, te derrama la lluvia y dice, ves, ves, escógeme a mí, escógeme a mí. Viene y te quiere sorprender. Pero ¿qué pasa con esta generación? Ya nada le sorprende al ser humano hasta ahora. Corazones duros, ¿no? El Señor ha venido hasta así, no, pero es que yo voy a ir por ella. No, Él está conquistando a la novia en esta hora. Yo voy a ir por ella. Le voy a abrir los cielos. Mira, mira, dime. No. La nube gloriosa de Jehová Yahweh, la nube que visitó a los hijos de Israel, nos ha visitado aquí. Esta generación ha sido visitada. Y si usted es uno de esos hermanitos que no sabe nada de lo que está pasando, quédese en este canal, dele like y síganos. Usted se va a enterar de las grandes maravillas que está haciendo el Señor a esta hora. Él está conquistando a la novia. Él está invirtiendo un tiempo en usted y en mí. Estos son como regalos, como el Señor te trajera flores. Mira, para ti, mira, para que me escojas. Usted puede creer ese corazón de Jesús, yo de verdad, a mí me derrita, o sea, que entremos en el cielo, amado pueblo, que entremos en el cielo, de verdad. Es que ya, si después de estas cosas no cambiamos, pues ya no el Señor ya no tiene nada para nosotros. Ya somos irredimibles. Si después de ver estos poderosos milagros de la sangre de Jesús, nosotros no cambiamos, ya no hay nada. ¿Sabe? Cuando vemos que la lluvia llega, que se abren los cielos y que el Señor descarga su poder para liberarnos de las enfermedades y también espiritualmente. Estos son, yo lo veo así, como regalos para la novia, como flores, ¿no? Antes de que te cases con él. Es tan hermoso. Nos está conquistando. Mira, él quiere que lo cojas a él. Por eso hace todo eso así. Nunca se va a comparar, ¿verdad? Pero sí te puedo poner un ejemplo bien sencillito. Acuérdese las que son mujeres, ¿no? Cuando andaban de novias por ahí. Un ejemplo muy burdo porque no se compara. Cómo te conquistó el novio, ¿no? Cómo te llevaba flores, cómo se deshacía por ti, te llevaba serenata, no sé, todas esas cosas que se hacen afuera. Un ejemplo muy, muy pequeñito. Pues el Señor así está ahorita con esos preciosos milagros, porque Él quiere que lo escojamos a Él, ¿verdad? Pero también es un Dios muy celoso, así que tenemos que honrarlo, respetarlo, tener un real convenio, un real pacto con Él, pacto de fidelidad, un pacto de entregarte a Él en cuerpo, alma y espíritu. Pero si te has entregado a Él, verdaderamente, ahí el Señor, el Espíritu Santo habita en ti y te transforma para que podamos heredar el reino de la salvación, el reino de la gloria, la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, la ciudad de Dios. Entonces, la salvación cristiana hoy en día no se toma en serio. Eso es lo que nos pasa a esta generación. Y es un mal espiritual que tenemos que luchar contra eso, contra nuestro pecado y entender también de la gravedad del pecado. Es algo que no se enseña, es algo que estamos como anestesiados, ¿no se ha fijado usted? Estamos como anestesiados, como que idos, ¿no? Podemos mirar como la gente está como zombie, ¿no? O sea, miran en otro rumbo, en otra dirección, pero no al cielo, ¿no? Ocupados en las banalidades de la vida, ¿no?
pensando en logros en la tierra, ¿no? El día que yo compre mi casa, dicen en los Estados Unidos, ¿no? Pues ya ni la compra porque se la vas a heredar al anticristo. Ya está a punto de llegar el Señor. ¿Para qué se afana el hombre? No, amados, esta es una hora importante, porque el pecado desde Adán y Eva que viene sobre la caída trajo maldición y tenemos que entender eso. Tenemos que saber que el Señor advierte de la rebelión, por ejemplo, porque el Señor juzgó el pecado desde el mismo momento ahí donde pecó el diablo, el Señor lo reprenda. Y el Señor juzgó a Adán y Eva también. Maldijo a toda la raza humana por causa de estas dos personas. El Señor juzgó el pecado. Y el Señor juzgó también el pecado en el cuerpo de Cristo. Por eso Cristo fue crucificado. Allí el Señor juzgó el pecado en él, para no juzgarlo en ti y en mí. Pero él ahí juzgó, porque él siempre juzga el pecado, porque él es santo, tiene que juzgar el pecado. Él es santo, santo, santo. Entonces él tiene que juzgar el pecado. Él no se contraría contra sus leyes. Siempre lo va a juzgar. Por eso la gente enferma y muere. Si tú ves la muerte, si existen los camposantos, ¿no? Es porque Dios juzga el pecado. Es la prueba más grande que tú puedes observar en un ser humano, porque la eternidad del hombre se perdió, se cortó, se separó el ser humano de Dios con la rebelión que cayó, la caída de Adán y Eva. Entonces, desde ahí entró la muerte, ¿verdad? ¿Qué hizo el Señor? El Señor fue el que juzgó el pecado y lo juzgó con la muerte. Le dijo a Adán y a Eva, si haces esto, si comes del árbol, del fruto del bien y del mal, ciertamente morirás. Y si existe la muerte, eso es lo que te prueba a ti que Dios juzga el pecado también. Es algo muy, muy, algo como un ejemplo, ¿verdad? De los tantos que hay que te puedo dar de que Dios juzga el pecado. Hoy en día con las crisis del coronavirus y en los días pasados que tú estuviste viendo las noticias, a lo mejor a ti te tocó ver toda la cantidad de cadáveres que incluso las echaban en unos dompes grandísimos y todo. Eso te puede dar un ejemplo ahí de que Dios juzga el pecado. ¿Por qué? Porque el ser humano en su diseño original, su creación original, era eterno hasta que pecaron. Y el pecado se hereda, ¿sí? Desde el molde de la caída con Adán y Eva, fue así pasando a todas las generaciones hasta donde llegamos usted y yo. Así que es por eso que nosotros tenemos que huir del pecado, huir. Debemos prepararnos con seriedad para la venida del Mesías. El Cristo está a las puertas. Él murió por todos, pero Él no se va a llevar a todos. Claramente su palabra lo advierte, porque dice el libro de Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, nosotros entendemos aquí que el Señor nos advierte de cuál es el verdadero evangelio, para que nosotros primero lo tomemos para nuestra vida, lo vivamos y luego lo prediquemos afuera, para que otras personas se enteren cuál es el evangelio eterno y puedan venir a la verdad y se les puedan remover las vendas que Satanás, el diablo, ha puesto sobre ellos. El Señor le reprenda. Entonces, nosotros ahorita es importante que nosotros veamos, por el juicio del Señor se tiene que anunciar. Y vemos que hay una iglesia callada, una iglesia que ni siquiera pronuncia eso. ¿Y cuánta gente estará ahorita rechinando los dientes allá en el reverendo infierno, diciendo, ¿por qué me engañaron? ¿No? Y te imaginas que yo cuando pienso en esas almas,
me da más motivación para huir de ese lugar y decir, ay Señor, no, mejor yo aquí, entiendo por las buenas y me arrepiento, porque usted se imagina una alma allá que ya no tienes ni un segundo y que te tocó ir a ese lugar y ya no hay cómo te muevas. Y ellos de repente allí se les caen todas las vendas y descubren que aún incluso sus propios padres, eh, habiendo sido engañados, también los engañaron a ellos. Y que decir, pero ¿cómo? ¿Por qué nunca me dijeron? Yo no sabía esto. ¿Y por qué el pastor tal me engañó? Si decía que amaba mi alma y yo por eso fui a esa iglesia, ¿no? Y descubrir, ay no, Dios mío, qué terror es eso. Nomás de pensarlo, ¿no? Y que esas personas ya no tienen oportunidad. No permitas que nadie te robe tu eternidad. No la permitas, atesóralo como lo más valuable, porque lo es, de esta tierra. Es lo más valioso. Nosotros tenemos que alejarnos de amigos que nos quieren influir a pecar, por ejemplo, personas que nos quieren influir a pecar. Tenemos que guardar nuestra salvación. La misma Biblia advierte, el Señor dijo que el que amara más a madre, a padre, a hijos que a Él, no sería digno de Él. Entonces, eso te quiere decir a qué nivel de separación te quiere llevar el Señor. Pero el problema es que no todo el mundo quiere ir por ese lado, donde te toca tener que dejar amistades, donde si es tu mamá la que está contra el Señor, vas a tener que decirle, bueno, mamá, perdóname, discúlpame, yo ya te prediqué, ya te dije, pero con permiso, ¿no? Y tener que separarte. Por eso el Señor habla de que tenemos que morir a nosotros mismos, porque no lo podríamos hacer sin el Espíritu Santo, si no morimos a nosotros mismos. El Señor es temeroso. La presencia de Dios, si tú ves en la palabra, es temor, es terror. Pero el diablo nos ha puesto una cobertura de insensibilidad, oiga, que parecemos zombies caminando nada más. Y así nos lleva, mire, el Señor lo reprenda. Entonces, por eso esas iglesias del evangelio dulce, el evangelio de la carne, de los caramelos y bendiciones, tiene que huir usted de allí. Si solamente eso le están diciendo, vaya a una iglesia donde le prediquen la Biblia completa, no nada más a la mitad, porque no. Hoy en día hay mucho amor al dinero en las iglesias. Solo dinero se la vive y vamos a pedir la primera ofrenda de la mañana, la segunda ofrenda de la tarde. Bueno, óigame, ¿cómo? ¿Qué acaso Jesús hacía eso? Jamás, nunca predicó dinero el Señor. Ahorita vamos a leer ahora Éxodo 20:18 para que veamos ahí donde la palabra nos advierte de ese Dios terrible que también es el Señor. Dice su palabra, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron, oiga, temblaron y se pusieron de lejos, se alejaron. Cuando veían la manifestación del Señor en Éxodo 20:18, el pueblo de Israel. En primera de Samuel 7:10 dice su palabra, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los aterrorizó y fueron vencidos delante de él. Santo Dios, imagínense. Y nosotros muchas veces hasta le decimos chuchito al Señor. ¿Qué respeto es ese? ¡Qué igualados! Oigan, pueblo amado, cuando los antiguos tiempos, cuando los abuelitos, ¿verdad? Y hablando del ser humano, ¿verdad? Teníamos abuelitos, bisabuelos, ¿no? Yo me acuerdo que en mi casa decía mi mamá, cuando llegue a la casa de su abuelita, lo primero que va a hacer es besarle la mano, saludarle y besarle la mano. Y no podían ni ver a la abuelita así así de ojo directo,
¿no? Porque luego eh, te daban con el zapato, con la chancla. Y decían, qué niño tan igualado este. ¿Cómo? Y menos hablarle de tú a la abuelita o a un adulto. Se fija, esta generación de los últimos días es una generación que ha salido, pero bien chueca, amado pueblo. Está en nosotros esa rebelión, esa revoltura de eso. Hay algo malo, muy malo, perverso en esta última generación. Por eso debemos combatir contra nuestro pecado, contra nuestro yo y decir, no, alma mía, sométete a Jehová, decía David. Alma mía, sométete al Señor, tu Dios, dicen algunas versiones. Alma mía, ¿por qué? Porque nosotros hay que reprendernos, restringirnos de esa maldad que está en el ser humano caído. Dice primera de Samuel 12:17, no es ahora la siega del trigo, yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad, que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Amados, en esta hora es la hora de tenerle temor al Señor y entender los tiempos que vivimos, porque la ignorancia no es buena. Yo le quiero mostrar aquí una escritura que habla de esta generación, de nosotros, para que lleguemos nosotros a entender, ¿verdad? ¿Qué sucede, Padre? ¿Por qué las cosas están así? El Señor ya nos profetiza en su palabra, en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, el carácter y la conducta de los hombres de los últimos tiempos, los hombres de los últimos días. ¿Quiénes son esos? Pues usted y yo, todos nosotros de estos días. Entonces dice su palabra, cuando Pablo le advierte a Timoteo, le advirtió porque desde ese tiempo ya estaba en operación el espíritu anticristo, ¿verdad? Y lo deja saber en algunas de las otras enseñanzas que se le dan a Tito y a Timoteo, porque él estaba preparando a estos muchachos jóvenes para que fueran pastores. Entonces, les da muchas instrucciones y dentro de ellas les da esta advertencia. Y aquí nos habla el Señor a nosotros también. Dice, pero debes saber esto. Pero debes de saber esto tú que me escuchas. Debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Oye, por eso tienes que saber que hay que tener cuidado también adentro de la iglesia, porque si alguien no está nacido de nuevo, así se mueve. Fíjate bien, fíjate cómo te lo revela aquí el Espíritu Santo, para que tú entiendas, amado pueblo, qué es lo que sucede en medio de la sociedad. ¿Por qué aún los niños están siendo asesinos ahorita? ¿Por qué en la iglesia de repente hay gente que está ahí y cuando no se rinden y no nacen de nuevo, te empiezan a hacer una guerra que parece que, Dios mío, y dices, ¿cómo? Pero si está la hermanita y el hermanito, y aquí mismo en el Ministerio de Arrepentimiento y Santidad, esto se ve, porque es que el problema es que la iglesia es un remanente, la mayoría son como estos que te voy aquí a mostrar, y que Dios nos libre de estar en esa lista. Por eso aquí hablamos del arrepentimiento, del sometimiento, de la disciplina. No le dejes hacer a ese cuerpo lo que le da la gana. Mira lo que dice el Espíritu Santo. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, o sea, que se creen mucho, digamos, ¿no? Se les suben los humos. Soberbios, que es un similar, o sea, es un sinónimo. Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, o sea, chismosos y también que destruyen a una persona con falsedad, hablando calumnia, ¿verdad? Calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos,
envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad. Apariencia, oye, escucha, lo que yo les hablé, yo creo que hace algunos días, de cómo la gente te va a llegar como angelito, te va a llegar como un pastor, te va a llegar como un líder, ¿no? Y aquí, incluso te estoy hablando aquí adentro, en el propio ministerio. Esta es la realidad de la humanidad general. Pero habiendo negando su poder, a los tales evita, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negando su poder, a los tales evita. ¿Qué dice aquí? A los tales evita. O sea, aléjate de ellos. No andes ahí cuando estamos hablando de que cuando ya están adentro de la iglesia, ¿verdad? Porque cuando están afuera, todo el mundo tiene una oportunidad con Cristo. Pero cuando ya has visto gente que ha estado ahí sentada por años y siguen la misma, el Señor te dice, a los tales evita, corta, fuera, se acabó, fuera de tu vida. ¿Por qué? Porque estas personas también, al no cambiar, el Espíritu Santo se les aleja. Están bajo la ira de Dios y se llenan de demonios. Y después lo reparten también para todo el mundo, porque el pecado se pega, es como un virus, como la lepra. Entonces, dice que ellos niegan el poder de la sangre de Jesús, ¿verdad? Pero tienen apariencia de piedad, o sea, son hipócritas, se disfrazan, ¿no? Pero la sangre de Cristo aquí tiene poder, amén, aleluya, para cambiarnos a nosotros. Estas personas, una vez que están en la iglesia y el Señor ahí derramándose y todo, y no cambian, es que han negado la sangre de Cristo. La han negado. Después de un tiempo, ya se encuentran en una posición donde han negado a la sangre de Jesús, han negado el poder y por lo tanto han negado a Cristo. ¿Por qué? Porque al habiendo pasado 1 año, 2 años, y el hermanito todavía sigue de lascivioso mirando a las hermanas de la iglesia, y el hermanito todavía está mirando películas de terror, y el hermanito todavía se le van los ojos con la que no es su esposa, codiciando a la mujer de su prójimo. Ya pasaron 1 año, 2 años, 5 años en la iglesia y todavía lo mismo. Estos son los que han negado el poder de la sangre de Cristo. Y mire lo que dice aquí el Espíritu Santo. Pues no, esta palabra yo no la escribí. A los tales evita, la escribió el Señor. Dice, porque entre ellos están los que se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. O sea, después de que siguen en un pecado empedernido, los gobierna el pecado sexual. Entonces, lo que van a empezar a hacer es agarrar a las mujeres de la iglesia. ¡Ah! Pastores, cuidado. Mire, ponga los ojos así con los que persisten en pecar, porque los agarran los espíritus de lascivia esta gente. Y después van a andar atrás de las hermanitas de la iglesia. Es que para eso está un pastor, que los pastores a esta hora deben estar reprendiendo el pecado en la casa del Señor. El Señor está airado por eso, porque el pecado no es reprendido. Entonces, ¿para qué nos levantó el Señor como pastores? Para ser nosotros títeres del diablo, títeres de estas personas que están jugando con su eternidad. No. Dice, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Siempre están aprendiendo, o sea, siempre se le están dando clases de discipulado y el hermanito pasa 1 año y sigue igual, infiel a su esposa, adúltero, y no se arrepiente, ¿no? Pasa lo mismo, ¿no? El Señor tiene poder para cambiar a un homosexual, a una lesbiana, a un alcohólico, a un adúltero. Pero ¿qué pasa? Entonces, cuando no honramos al Señor, cuando no le tememos, ¿no? No hay temor, entonces, ¿verdad? Entonces no se arrepiente la persona. Y dice su palabra. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, miren lo que terminan estas gentes, o sea, como que van, como que todo esto los habita. Y sabe que todo esto son demonios, son espíritus en cada una de estas cosas que está mencionando el Espíritu Santo. Y luego, mire, aquí dice que después de todo eso, mire que los habita a ellos en su alma. Dice, y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, o sea, terminan en una rebelión. Gente que no se somete a la autoridad que Dios pone.
Porque sí, eso sí, si se someten a la autoridad en sus trabajos, ¿cómo no? Porque allí me van a pagar. ¿Verdad que bien que le obedecen al supervisor de la compañía donde trabajan? A ese sí le obedecen. Bien que les obedecen a los maestros de la universidad, a los maestros de su licenciatura, de posgrado y doctorado, eso sí les obedecen. Pero si Dios les pone una autoridad, allí entran en rebelión. O sea, porque ya lo dijo, lo dice atrás donde leímos que estas personas tienen apariencia de piedad y también son implacables. También dice que ellos aman las cosas de la tierra, amadores de las cosas de la tierra más que de Dios. Entonces comienzan en una rebelión contra la autoridad. Eso los caracteriza. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Ese es, de hecho, la rebelión es su carácter del diablo. Tenemos lo que le pasó a Coré, ¿no? Mire, Moisés, el Señor, a él le dio la autoridad. Es un hombre que el Señor levanta, ¿verdad? Para el pueblo de Israel. Y es un siervo que el Señor lo pone, lo escoge como autoridad para que gobernara sobre el pueblo, pues porque es que sin gobierno, la misma palabra dice, sin gobierno, sin autoridad, sin disciplina, el pueblo se desenfrena. Y el Señor es un Dios de orden, un Dios santo, pero dice, hombres de mente reprobada, santo Dios, miren qué termina este estado espiritual, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con, con la de aquellos dos. Aquí donde habla de Moisés, usted mira lo que sucedió con Coré. Coré se opuso a la autoridad que Dios puso y no le fue bien, ¿no? Y incluso Moisés oró por ellos, pero ¿qué pasó? El Señor decidió juzgarlos, aunque Moisés orara por ellos. Entonces, nosotros vemos, amado pueblo, que en esta hora existe una rebelión, existe en la humanidad entera, y es la hora donde ya se acabó el tiempo. Es la hora de volver al Señor. Es la hora de volver a predicar el Evangelio eterno en la perdón. Disculpen, hay un ruido que entró, pido disculpas, hay un ruido que entró, no sé, del sistema mismo de la computadora. Se me salió de las manos, pero bueno, vamos a editar el video. El punto es, amados, que en esta hora, amado pueblo, hay una llamada al arrepentimiento. Es a lo que te quiero conducir. Esta es una hora para arrepentirnos verdaderamente, para entender en qué tiempos vivimos, para que no nos creamos de todo el mundo, para que nosotros estemos alerta, para que nosotros entendamos qué es lo que sucede a nuestro alrededor, para que si estamos en una iglesia que no predica el Evangelio eterno, es la hora de salir de ahí. Por mi parte, he terminado este mensaje. Es un mensaje que va dirigido a advertir que Cristo Jesús viene pronto, que es la hora de prepararnos y que ya hay una iglesia que se está preparando. Hay una iglesia ya que se prepara y nosotros tenemos que prepararnos, todas las naciones ya a esta hora. Porque el día del rapto es solamente para entrar. La preparación se habrá terminado. Los que no se están preparando ahora y se esperan para aquel día serán aquellos a los que dice la palabra que los halló desprevenidos, a la hora que no pensaban. Amén. Si tú no has aceptado a Cristo Jesús como tu Salvador, como tu Señor, o si ya lo aceptaste, pero quieres confirmar tu fe, vamos a orar. Por favor, repite conmigo esta oración. Poderoso y precioso Señor Jesús, esta noche yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido, Señor, que borres mi nombre del libro de la muerte
y escribas mi nombre en el libro de la vida del precioso Cordero. Te suplico, Señor, que derrames sobre mí la llenura del Espíritu Santo. En el poderoso nombre de Jesús, hoy he nacido de nuevo. Y si tú que vas a ver este video o lo estás viendo, nunca has sido bautizado o bautizada, contáctanos. Contáctanos aquí al Ministerio de Arrepentimiento y Santidad, nuestra página de la radio estación que para la gloria del Señor tenemos es radio jesuseselseñor.com. Ahí está nuestro correo electrónico por si gustas enviar un mensaje. Y te lo voy a dar aquí también. El correo electrónico es Wendy con W y con Y 123-123 @hotmail.com. Necesitas ahora bautizarte y cumplir con toda justicia. Así que me despido de ustedes. Les acompañó la pastora Fabiola del Ministerio de Arrepentimiento y Santidad, con sede en los Estados Unidos, pero que está en todas las naciones. Este ministerio está bajo el profeta del Señor, Dr. David Ower. El Señor les bendiga y que pasen unas muy buenas noches. Shalom, shalom.